Y ahora sí, a esta hora de la tarde, vamos a hablar del primer videojuego español de la historia. Sí, volvemos al mundo de los videojuegos, pero a ver, yo estoy descolocada porque en vez de dar un salto hacia adelante y pasar otra pantalla, aquí mi amigo Carlos Ceballos me propone dar un salto hacia atrás en el tiempo, muchas cosas que hacen falta para crear un videojuego, una base de formación, lo hemos recordado aquí, el trabajo en equipo de programadores, artistas, músicos y productores. Carlos, antes debía de ser más sencillo hacer un videojuego, ¿no? Bueno, quién sabe. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ahora lo vamos a ver. Claro, nos acompaña nuestro mayor experto en las tardes, que sigue atrapado, digámoslo así, en el Spectrum. Quizá los oyentes con más canas recuerden este ordenador. Y también recibimos, atención, al descubridor del primer videojuego español de la historia. Saludamos a Manuel Yaca, analista funcional en ingeniería del software, escritor y divulgador de contenido basado en la retroinformática. Buenas tardes, Manuel. Ponnoslo fácil, que yo soy de letras. Buenas tardes a todos. Buenas tardes y bienvenido. Carlos, si te parece, vamos a ponernos en contexto. Claro, porque la industria del videojuego español dio sus primeros pasos allá por los años 80, con títulos como La Pulga, Sir Fred y La Abadía del Crimen, juego inspirado en El Nombre de la Rosa. Se jugaba en salones recreativos y en casa, con disquetes y cintas de cassette, en máquinas como Amstrad, Spectrum o la Commodore 64. Y 50 años después, año arriba, año abajo, se descubre que hay un juego anterior a todos estos. Manuel, ¿cuál es el primer videojuego español de la historia? Pues el primer videojuego español de la historia se llama Ping Pong. Fue presentado en marzo de 1977, fue creado en la Universidad Politécnica de Madrid, concretamente en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Telecomunicación, y fue desarrollado por 2 becarios a lo largo del año 76. Fíjate, ping-pong, a mí sí que me suena, ¿Eso clásico. Es que soy yo ya muy antigua es de o qué? Toda la vida. De toda la vida. Manuel, para jugar se necesita por lo menos un ordenador, claro, cosa que en los años 70 no sería tan común, claro. ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? Efectivamente. A ver, en el año 71, hasta el año 71, existen los grandes ordenadores o mainframes que ocupaban plantas enteras y existían los mini ordenadores, que eran como armarios bastante grandes, ¿no? Entonces, en 1971, Intel lanza el Intel 4004, primer microprocesador de la historia, y con ese microprocesador pues llega la miniaturización y el propósito general. Entonces, ahí se abre la puerta a crear microordenadores, que es lo que hoy en día conocemos como ordenador personal. Pero en realidad, desde el 71 hasta exactamente el 77, son los entusiastas de la electrónica los que crean kits y van creando sus pequeños ordenadores personales, pero no tiene un fin comercial como tal. Es en 1977, en junio, en agosto y en octubre, cuando salen el Apple II, el TRS-80 de Radio Shack y el Commodore PET. Esos 3 ordenadores son los primeros ordenadores completamente ensamblados, vendidos a nivel comercial a cualquier persona de la calle. No tenía que tener conocimientos como hasta ese momento, que había que tener muchos conocimientos de electrónica. Y encima les entregan software para que puedan hacer cosas sin saber, ¿no? Pero es que este videojuego es anterior a todo eso, porque este videojuego se desarrolla en 1976 y se presenta en marzo del 77, antes de la salida de esos ordenadores. Entonces, ¿cómo ocurre? ¿Cómo puede ocurrir eso? Pues entonces no solo crean software, que es lo que suelen hacer en los 80, quitando las máquinas recreativas, que crean software para un hardware que ya existe en los hogares. No, en este caso crean un ordenador, vamos a decir, crean una electrónica, un hardware, con un fin propietario, es decir, ejecutar concretamente algo, ¿no? Entonces tienen que crear toda la electrónica y después desarrollar el software que se ejecuta en esa electrónica. Ahí está el gran kit de este. No es solo que sea el primer videojuego español, que hasta ahora se creía que era El Paracaidista, una recreativa de 1979, sino que aparte de eso, es que tienen que crear un hardware, claro, con todo ello. Claro. Manuel, ¿quiénes son los protagonistas? ¿Quiénes lo hicieron? Bueno, los protagonistas son... Esos pioneros, ¿verdad? Esos pioneros. Sí. Son Juan Santos y Rafael Martínez, son 2 becarios.
que fueron contratados por un catedrático emérito actualmente, Elías Muñoz, que es la persona que trae los medios y es la persona que propone que la Universidad Politécnica de Madrid en 1976 se tiene que meter en algo tan novedoso como el mundo del microprocesador. Y lo que era el videojuego era solo un vehículo, es decir, no era un fin, era un medio. ¿Para qué? Ellos querían investigar sobre síntesis de voz. De hecho, en 1979 crearon la primera calculadora parlante en español. Querían investigar también sobre reconocimiento de voz y sobre, crear con microprocesadores, pues darle unos usos de biomedicina. Y entonces, estos dos becarios decidieron crear un videojuego para aprender. De ahí nacieron 2 seminarios de microprocesadores y se presentó ese videojuego. Y ya se cayó en el olvido, en el completo olvido, hasta septiembre de 2023, hasta hace 7 meses. Pero, caramba con los becarios aventajados, al final... Vienen con ganas. Desde luego, y tanto. Claro, porque lo estás contando, ¿no? Ellos son los protagonistas, pero ¿cómo buscar algo que no se sabía ni que existía? ¿Qué difícil tiene que ser eso? Pues sí que es difícil. Lo que pasa es que, siempre me han contado... yo he estado en Madrid, invitado por la dirección, dando una conferencia sobre este videojuego en febrero pasado, en la Universidad Politécnica, y ahí, curiosamente, fueron más profesores que alumnos, y entonces estuve hablando con unos cuantos profesores que de aquella eran alumnos, algunos eran doctorandos, otros eran alumnos como tal, y vivieron aquella época, y me comentaban que aquellos 2 becarios, pues que realmente tenían una capacidad increíble para la electrónica. Entonces recibieron unas documentaciones en inglés, recibieron una serie de información de qué era aquello de los microprocesadores y se pusieron a investigar sobre ello. Y el medio fue crear un videojuego. Claro. Pero es que en España, desde aquel entonces, no hemos parado de crear videojuegos. ¿Cómo es posible que nadie en esos momentos se acercase por allí a ver qué pasó? Bueno, yo en el libro donde cuento esta historia, pues vengo a decir pues que aquí hay un poco de todo. Primero, que aquello que no tiene efecto comercial, pues se puede olvidar con mayor facilidad. Pero es que además el propio equipo que lo creó tampoco le dio importancia en aquel momento. En aquel momento la informática personal no existía, el ordenador personal no existía y no sabían que eso iba a terminar en algo grande, en algo importante. Entonces, pues como que ellos mismos, su objetivo era otro. Dijo, creo esto para aprender y después me dedico a lo de biomedicina, síntesis de voz, a reconocimiento de voz, que es donde yo quiero dar, ¿no? O donde yo quiero trabajar. Y por eso, pues, eso hace que ni ellos mismos lo potencien y después que se crea posteriormente, ya en los 80, un mundo comercial que acaba con todo, acaba con esa historia. Manuel Yaca, analista funcional en ingeniería del software, gracias por descubrirnos este misterio de la historia de la informática, del primer videojuego español y quiénes eran sus protagonistas. Un placer tenerte con nosotros en las tardes. Muchas gracias a vosotros.